Y entonces vamos a poner fórmulas. Entonces la primera integral va a ser seno de u con respecto a u es igual a menos coseno de u más c. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Seno de x en dx es igual a menos coseno de x más c. Seno de 3x, por ejemplo, en dx es igual a... Como acá tenemos el 3x, es primero importante ver si la integral está completa. Entonces u es la parte que está dentro de la función, que sería 3x. Si yo derivo a u, voy a poner la derivada de u, es igual a 3 de x. Por lo tanto, dentro de la integral nos falta un 3, porque necesitamos tener todavía esta parte que está aquí. Entonces, vamos a vamos a ponerla dentro de la integral. Y entonces la integral quedaría de esta manera. Esto es igual a al seno de 3x, pero nos falta un 3. Entonces voy a agregar un 3 acá. Y ahora sí coloco la diferencial para que la integral esté completa. Pero como agrego un 3, también tengo que quitárselo. Y tengo que ponerlo en la parte de afuera. De tal forma que un tercio por 3 pues sea un 1 y no esté afectando a la integral. Pero este 3 es necesario porque seno de u es todo esto. Y toda esta parte es la diferencial de u. Por lo tanto, si la integral dice seno de 3x, o sea, si la integral dice seno de 3x en dx, yo no puedo poner como respuesta coseno de 3x porque eso no es cierto, porque la integral no estaba completa. A la integral le hace falta una constante, sí, que en este caso sería el 3. Y ahora sí ya podemos resolverlo porque la integral ya está completa. Y entonces la solución sería un tercio, bueno, sería menos un tercio, o bueno, voy a poner un tercio, porque el un tercio pues es una constante. Y la integral del seno de 3x, del seno de 3x, 3 de x, ahora sí es menos coseno de 3x más c. Y esto es igual, pues ya multiplicamos. Menos un tercio coseno de 3x. Y por ejemplo, multiplicar un tercio por la constante es un tercio es una constante por otra constante me va a dar una constante, entonces no es necesario poner un tercio de c, es más que suficiente poner una c, así. Entonces ahora sí, la solución es menos un tercio del coseno de 3x, por lo tanto, si al inicio yo hubiera puesto esto como respuesta a la integral del seno de 3x, pues estaría mal porque primero tenemos que analizar la estructura de la integral. ¿Sí? La fórmula dice seno de u por du es igual a menos coseno de u más c. Entonces hay que analizar siempre quién es la u y si la u está completa. Si está completo, entonces ya nada más integramos. Pero si no estuviera completo, tenemos que agregar el, la parte
que le falta para poder realizar la operación. Bueno, ahora vamos con... Esta es la del seno, es la primera de las integrales. La segunda le vamos a poner coseno. Sería la integral del coseno de u, o sea, u es una función, y la integral del coseno de u es seno de u más la letra c. Y va a seguir la misma lógica. O sea, va a seguir la misma lógica que el del coseno. En sí, esta no es la parte complicada de las integraciones. Las partes complicadas de las integraciones ya son cuando se utilizan métodos como integración por partes, integrales trigonométricas, pero bueno, hay de otros tipos, pero las bases son estas. Bueno, entonces coseno de u, seno de u. Si yo encontrara nada más, por ejemplo, bueno, ya, esta es la estructura, entonces los ejemplos sería la integral del coseno de x en dx, solo así. Entonces, como es una x, si yo quisiera evaluar la u nada más, sería la u es x, que es lo que está dentro de la función, y la du, que sería la diferencial, es dx. Así. O sea, es 1, la derivada de x es 1. Entonces se coloca el 1, pero como es un 1 no lo escribimos, pero se multiplica por la diferencial que sería de x. Y entonces ahí la respuesta nos quedaría tal cual, o sea, porque si está completa la integral. Mm, y pondríamos seno de x más la letra c. Ahí está. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tuviera el seno de menos 5x, vamos a poner así, en dx, entonces igual tenemos que corroborar número 1 si está completa la integral. Y en esta parte u es lo que está dentro del paréntesis. Y entonces pues voy a ver si es cierto. Sería u es menos 5x. Entonces la derivada de u. Para integrar hay que saber derivar. Para derivar no hay que saber integrar, pero para integrar sí hay que saber derivar. Entonces la derivada de esto sería, la derivada de menos 5x sería menos 5 y de x. Agrego la diferencial. Entonces en esta integral, como puedo ver, me falta el menos 5. Porque este menos 5 que está acá es dentro de la función trigonométrica. Entonces él no puede, o sea, no lo puedo considerar a él. Entonces es como tener lo siguiente. Seno de menos 5x y el espacio. Entonces en ese espacio tendría que ir el menos 5. Ahí. Para que pueda estar completa. Entonces, como agrego un menos 5, pues voy a poner afuera menos un quinto. ¿Por qué menos un quinto? Porque menos un quinto por menos 5, pues me va a dar un 1. Entonces, todo lo que está en azul representa un 1. Entonces no afecta a la integral, no afecta en su equilibrio y sigue siendo la misma expresión. Nada más es para poder integrarlo. Y ahora sí, la integral ya está completa y ahora sí ya puedo poner la respuesta, que esto sería menos un quinto, ahora pues ya de la integral, y de acuerdo a esto, bueno, ahí era coseno, a ver aquí, este es coseno. Aquí en este caso pues la función trigonométrica no afecta, porque el seno eran los de arriba. Entonces acá es coseno, coseno, ahí está. Entonces ya nada más agregamos la solución, que sería menos un quinto del seno de menos 5x
más c. Y esa sería la solución. Yo no puedo multiplicar esto por lo que está acá, o sea, que quede seno de x, o sea, no se puede multiplicar el menos un quinto, porque el menos 5x es el argumento de la función. Todas las funciones trigonométricas necesitan estar acompañadas de su argumento. El argumento es lo que le llamamos el ángulo. Entonces no podemos tocarlo porque no puede entrar dentro de la función. ¿Sí? Entonces el menos un quinto ahí se queda, no se puede meter. Hay algunas reglas en matemáticas que hay que respetar y esta es una de ellas. Bueno, luego vamos con otras funciones. Si nosotros sabemos integrar el seno y el coseno, entonces más o menos por ahí habría una lógica para poder integrar a la tangente. Porque la tangente en sí es una función compuesta por el seno y el coseno. Entonces, vamos con otra que vamos a poner acá. Bueno, vamos con la función secante. Esta función es secante cuadrada de u con respecto a u. Y esto es igual a la tangente de u más c. Esa sería la fórmula. Si tiene esa estructura, la función o el ejemplo que tengamos que resolver, lo podemos hacer. Si no, no se puede. Si no, no se puede resolver. O se aplica otro método. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner secante de x cuadrada, ¿sí? Por 2, a ver, vamos a, voy a poner una x al inicio. Vean, imagínense que la integral viene así. Secante cuadrada de x cuadrada con respecto a x. Y esa es la integral. Entonces, aquí pues sí ya se ve algo complicado porque tenemos x que multiplica el seno a la secante cuadrada de x cuadrada con respecto a x. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es identificar si tiene una forma de, o sea, si está la estructura de la función de nuestra fórmula, y si tiene esa estructura, pues se aplica la fórmula directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que tenemos acá arriba, voy a considerar a la secante como una función principal, y entonces u tendría que ser x cuadrada. Entonces voy a poner acá que u es igual a x cuadrada. Por lo tanto, la diferencial, o la derivada de x cuadrada, pues la coloco acá arriba, bueno, acá, y sería, la derivada de la diferencial sería 2x y agrego el de x. Entonces, para que yo pueda tener esta estructura que me está diciendo en la fórmula, necesito tener como complemento a 2x de x, o sea, necesito esto de acá. La x la puedo agarrar de la primera que tenemos de este lado. Entonces yo puedo hacer un acomodo y poner lo siguiente y decir, a ver, secante cuadrada de x cuadrada, ¿sí? Y la x la voy a poner por acá, x de x. O sea, esta x que estaba al inicio lo pasé hasta por el final. Y ahora sí, ya más o menos tiene la misma estructura. Esta parte de acá es la secante cuadrada de u. Pero necesito a la diferencial, o sea, a la de u, que sería todo esto. Ya sé que para la diferencial necesito agregar un 2. Entonces agrego un 2,
¿sí? Y en la parte de afuera tenemos que quitar el 2. Entonces así ya queda la integral completa y ahora sí puedo aplicar la fórmula. Las integrales se van a ver muy feas cuando las estemos resolviendo al inicio, pero necesitamos como que desarrollar esa capacidad para poder como que adecuarlas a una fórmula. Entonces de nada va a servir que tengamos un formulario de integración y que no tengamos esa habilidad como de saber cómo manipular a la integral para que se adecue a la fórmula y podamos resolver. Hay muchos problemas que se resuelven con integrales, ¿sí? Hay muchos modelos matemáticos. La materia posterior a esta se llama cálculo superior y en cálculo superior se resuelven sistemas de ecuaciones diferenciales a través de métodos de integración. ¿Qué puedes resolver con esto? Puedes resolver sistemas electrónicos, sistemas eléctricos, problemas de mecánica de fluidos, problemas de diseño de elementos mecánicos, deformaciones, por ejemplo, en elementos mecánicos, deflexiones, torsiones. Entonces, las integraciones ya en la aplicación sí es muy amplia, pero primero hay que entender más o menos cómo funciona para que en ese entonces no sea el problema resolver la integral. Y ya que tenemos todo esto, entonces pues ya puedo integrar. Entonces sería un medio, como la integral ya está completa, entonces ya nada más voy a colocar la tangente de u, y en este caso u sabíamos que era x cuadrada, más c, y esa sería la solución. Si en el parcial pasado me hubieran dicho, oye, deriva un medio de tangente de x cuadrada más c, entonces la respuesta tendría que ser x secante cuadrada de x cuadrada, ¿sí? Porque la integración y la derivada son operaciones contrarias, entonces pues una va complementando a la otra. Y listo, entonces aquí esta sería la solución. Mm, Vamos a poner otra fórmula. El de la cosecante cuadrada de x en dx. Y esto va a, bueno, debe ser u, vamos a poner a la u. Porque u representa toda una función. Entonces, vamos a ponerlo así. Cosecante de u, entonces sería menos cotangente de u más c. Ahí está. Vamos a agregar otra. Vamos a poner secante por tangente. No hay integración para todo, ¿sí? O sea, no existen fórmulas para todo tipo de operaciones, porque no todo es integrable. Hay un problemilla por allí. Eso es secante de u. Y entonces la habilidad que puedas tener en aprender a integrar es resolver y resolver y resolver ejercicios. Hasta que veas, por ejemplo, los ejercicios y ya tengas noción de cómo poderlo resolver. Entonces sería cotangente de u. Aquí era una u también. Es que en los formularios aparece x, pero la x se limita demasiado a una sola función lineal. Entonces vamos a poner esto y vamos a poner menos cosecante de u más c. Entonces todas operan o todos tienen el mismo la misma solución, o sea, el mismo método de solución. Entonces no debe haber ningún problema. O sea, bueno, no debe haber ningún problema para poderlo resolver. Bueno, vamos a poner un ejercicio que pareciera muy difícil. Vamos a ponerlo acá. Pero no, pero vamos a poner ejercicios. Bueno, ejemplos.
Las integrales, les digo, se pueden ver muy monstruosas. Por ejemplo, esta dice 3 secante de x por tangente de x menos 5 por la cosecante cuadrada de x con respecto a x. Listo. Entonces vamos a resolver esa. Acá lo primero que hay que hacer es separar a las integrales, porque las funciones trigonométricas, bueno, las expresiones se están restando, entonces podemos separarla en dos. Podríamos tener la integral de 3 secante de x por la tangente de x y agregamos la diferencial en dx menos la integral de 5 cosecante cuadrada en dx. Ahí está. Y ahí ya tenemos dos. Entonces podríamos ir viendo como que el formulario para ver cuál tiene una estructura parecida. Por ejemplo, la primera dice 3 secante de x tangente de x. Se parece mucho a esta. Secante de u, tangente de u. Entonces voy a sacar el 3. El 3 es una constante y entonces puede quedar afuera de la integral. Y puede quedar secante de x por tangente de x. Voy a poner los paréntesis porque luego se confunden. Así. Y a este de cosecante cuadrada, a es igual a esta que está acá. Entonces voy a colocar el 5 afuera. Cosecante cuadrada de x. Y entonces pues puedo evaluar a la u. Bueno, lo dejan así para que se vea. Y entonces, por ejemplo, la u de la primera expresión es nada más x. Por lo tanto, la diferencial de u, la derivada de x es 1. Entonces quedaría nada más de x. Significa que está completa. Significa que no necesita poner ningún número. Y del otro lado, la u sería igual a x. Por lo tanto, su derivada, la derivada de x es 1. Y entonces nada más agregamos a la diferencial. Entonces ambas están completas. Ambas no necesitan, ninguna de las dos integrales necesitan como que un valor extra para poderlas resolver. Y entonces ya nada más ponemos la solución. Entonces voy a poner aquí enfrente. Entonces todo esto es igual a 3. La derivada, la integral de secante de x tangente de x es secante de u. Entonces nada más voy a agregar secante de x, ¿sí? Menos 5. Y por ejemplo la integral de cosecante cuadrada de x es menos cotangente. Entonces voy a poner menos cotangente de x. Y todo eso es más c. Ambas aportan una c, cada integral aporta una c, pero una constante más una constante nos da otra constante. Y entonces esta solución quedaría 3 secante de x más 5 cotangente de x más c. Y entonces eso se vuelve positivo porque pues de este lado tenemos un signo negativo, de este lado tenemos otro signo negativo y entonces ya la solución quedaría de esta manera. A pesar entonces de que la integral se vea así media rara, media complicada, ¿sí? Que sería esta, pues no hubo tanto problema, porque lo primero que hay que hacer es este pues acomodar a la integral para que no tengamos, bueno, para que podamos visualizar alguna opción de solución, ¿sí? Si no tenemos una opción para poderlo resolver así como que lo más simple posible, entonces lo que hay que hacer es aplicar otro método de integración. Ahí definitivamente son como que los métodos más simples, los primeros, pero después vamos a complicarlo. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos a poner la integral. Por ejemplo, esto dice 2 cotangente de x menos 3
seno cuadrado de x sobre seno de x con respecto a x. Ahí está. ¿Sí? Entonces esto pues ya se ve más raro porque tenemos un cociente, ¿no? Pero como son funciones trigonométricas, muy posiblemente podemos irlas simplificando, o sea, podemos irlas reduciendo poco a poco. Entonces, lo primero que hay que hacer es irlas separando. Entonces, esta integral se puede, o sea, se pueden seguir aplicando métodos algebraicos básicos para poderla resolver. Entonces, esto sería igual a tener 2 cotangente de x entre el seno de x, porque pues el denominador puede ser común, menos 3 seno cuadrado de x sobre seno de x. Y entonces, bueno, en este caso la diferencial sería para ambas. Lo que pasa es que acá lo estoy intentando como separar primero. Y entonces ya, bueno, ahí más o menos podemos aplicarlo de hace rato, separarlas en dos integrales. Y entonces me quedaría la integral de 2 cotangente de x por seno de x, y aquí subdiferencial, menos la integral de 3 seno. Aquí como tenemos un seno cuadrado arriba, tenemos un seno abajo, entonces se puede factorizar, porque es lo mismo a tener lo siguiente, sería 3 seno de x por el seno de x, y abajo iría uno solo, y aquí voy a poner de x, o sea, seno de x por seno de x es igual a seno cuadrado de x. Se siguen utilizando los mismos principios básicos del álgebra, o sea, eso no deja de aplicarse, y entonces pues podemos irlo simplificando de la siguiente manera. Acá quedaría 2 cotangente de x sobre el seno de x, y en este caso pues quedaría el 3, lo puedo sacar de la integral y me quedaría un seno de x. Entonces integrar seno de x no va a haber tanto problema. El problema sería integrar la cotangente de x sobre el seno. Voy a ver si dentro de las fórmulas que tenemos hay algo para cotangente. Entonces buscamos, y por ejemplo tenemos esta de aquí, esta tiene a la cotangente de este lado, acá, pero hace falta la cosecante. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Ya identifiqué que ahí hay una cotangente, entonces puedo ponerlo en la siguiente forma. Puedo poner 1 sobre el seno de x por, bueno, el 2 lo puedo dejar afuera. El 2 para que no me estorbe porque es una constante. Entonces la podemos poner acá, que se quede allá afuera. Y esto quedaría como cotangente. Cotangente de x. Ahí está. Y bueno, esto ahorita lo resolvemos. Esto ya está muy fácil. Seno de 3x. Ahora, 1 sobre el seno de x es igual a cosecante. Entonces, por ahí hay funciones trigonométricas. Recuerden que el seno y el coseno son la base de muchas funciones trigonométricas. Entonces, yo puedo tener lo siguiente. Por ejemplo, bueno, el seno de x, pues es igual al seno de x. Es decir, no hay nada. Y el coseno de x es igual a, pues, al coseno de x. Ellas son funciones como que primarias. Pero, por ejemplo, la tangente de x, esta es de trigonometría, esto nada más es para recordar, es igual al seno de x entre el coseno de x, ¿sí? Y por lo tanto, la cotangente de x es igual a cosecante de x entre el seno de x. Y por ejemplo, la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x, y la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x.
Significa entonces que tengo un 1 sobre seno de x, entonces puedo hacer la transformación a cosecante de x, porque es su identidad, su función identidad. Esa es la ya de trigonometría. Los requisitos principales para poder integrar es álgebra y trigonometría. Y aritmética, porque también se sigue respetando muchas reglas de la aritmética. Entonces esto nos quedaría como el 1 sobre seno se transforma en cosecante. Aquí quedaría como, bueno, cotangente, esa no le hago nada. Este de x. Y este no había ningún problema. Y entonces acá puedo verificar lo de las u. Por ejemplo, la u acá sería x. Por lo tanto, la diferencial de u es igual a dx. Entonces no necesito agregar nada a la dx. O sea, queda solita. Si hubiera sido cosecante de 2x, por ejemplo, o sea, si hubiera aquí un 2, entonces aquí iría un 2, entonces acá tengo que agregar un 2 y acá tendría que poner un medio, ¿no? Pero como en este caso es x nada más, entonces no tenemos pues que agregar nada, se queda igual. Y del otro lado, en la otra función, u es igual a x, por lo tanto la diferencial de x es de x. Entonces tampoco tenemos que agregar nada. Y entonces pues ya vamos a ver cuánto va a dar de la solución. La primera integral, que es cosecante y cosecante y cotangente da menos cosecante de u. ¿Sale? Entonces pues ya la vamos a escribir y entonces sería menos 2 cosecante de x, así, el menos 3, y vamos a ver la integral del seno de x, esa de las primeras, la integral del seno de x menos coseno de u, o sea, la integral del seno de u es coseno de u, pero es negativo, entonces ese menos hace que este se vuelva positivo, y acá quedaría coseno de x. Y esto le vamos a agregar la letra c. Entonces la solución sería esa, menos 2 cosecante de x más 3 coseno de x más c. Esta sería la respuesta.